Literalmente ruidito de mate. Gente, continuamos con más de esto que es la casetera para ustedes, para su gusto y disfrute, mi público fino y conocedor. Bueno, vamos arrancando, vamos comenzando con esto que es las clásicas columnas caseteras por Crisan para ustedes, donde exploramos diversos hechos sociales, eventos, incluso tradiciones y rituales para explorarlas en su profundidad. Así que quiero contarles primero que nada por qué decidí hacer esta columna. No es una columna random, tirada al azar, para nada es algo que simplemente me surgió de un día para el otro, sino que eh, bueno, por si no lo sabían, el día del mate es más o menos en noviembre. Y pensaba, che, esta columna me la guardo para noviembre. Y después pensé, che, pero todo el mundo va a estar haciendo una columna del mate para noviembre. Así que qué mejor que hacerlo cuando nadie más lo va a hacer. Cuando un día, en un día que no tenga nada que ver, ni nada que resaltar, más que el hecho de que está lluvioso. Está lluvioso, está fresquito y la verdad que necesitaba un mate para acompañarme. Y además yo al menos me topé con un par de videitos. Un par de videitos sumamente interesantes, sumamente poco enriquecedores, pero que me hicieron pensar un poco. En que esta columna era quizás algo necesario. Así que primero vamos a ver el primer video. No necesita audio solamente vayan viendo. Lo que están viendo ahí es como el proceso del preparado de un mate, de una forma peculiar, ¿no? O sea, ese polvito, esa hierba en polvito, pero ¿qué está haciendo ahora? Le está espolvoreando por encima. Ok, le está espolvoreando más. Y es otro, o sea, esto es como mezclar yuyitos, ¿no? Para mí es mezclar yuyitos, pero como que más... Bueno, acá es como, ¿para qué? Entiendo la búsqueda, o sea, puedo entender la búsqueda de esto. Me parece muy al pedo, o sea, yo literalmente le tiro así la hierba tuc y después agua y bueno, fue. Hay gente que es mucho más ritualística con sus mates. Pero bueno, ese es el primer videíto. Ese es el primer videíto. Y después vi otro. Y ya me rompió un poco los huevos. O sea, este se me hizo simpático y hasta te digo, che, puedo entender la búsqueda creativa de que se vea estéticamente demasiado cuidado, como súper producido, un mate hiper mega producido para que se vea más cheto y te lo puedan vender más caro, digamos. Corta es para eso. Pero después vi este video y ya me rompió un poco the bowls, las bowls. Wait, this is yerba mate? Yeah. Drinking mate from a capsule? A capsule? Yeah, it exists. For drinking mate? It exists? Meet mate caps. Mate Your new caps. favorite way to enjoy yerba mate without Yerba the mess. mate. Just grab your bottle. Your choose bottle? blend, pour hot water. Pop the capsule in, and that's it. Instant, clear, natural energy. No loose leaves. No loose boards, leaves, no board, hassle. no hassle. Mate Caps. Mate Caps. Lo voy a poner de vuelta, pero sin el audio. Para ir hablando un poquito por encima. Porque sí ya me tocó un poco la fibra sensible. Porque dije, no, o sea, ya había visto mates vueltos lo más producto de consumo posible y exportable, pero esto para mí ya fue como mucho, ¿no? Los mate caps. O sea, a fin de cuentas es un matecito, ¿cómo decirlo? Un matecito, ¿cómo se dice? En saquito. Es como un mate en saco, o sea, en saquito. O sea, literalmente es es lo mismo que agarrar un termo y meterle un saquito de mate que ya existe. Y ya está. Y es eso. Y está bien. O sea, está bien si lo haces. Está bien tomar mate igualmente, pero otro tipo. Solo que el ponerle mate caps, obviamente es para exportarlo y venderlo para afuera. Y dije, qué loco
con el tiempo sigue evolucionando el mate, porque a fin de cuentas es una evolución para un lado o para otro. Ojalá fallezca esta llama, ojalá se corte el árbol, porque dije, che, esta ya es demasiado, ¿no? Ya es como mucho. Es como, podés venderle a la gente gilada, claramente se puede. Hay mucha gilada en internet y hasta yo caigo en esa. Hay cosas que yo digo, esto es una gilada, pero igual lo quiero. Igual lo compraría. Pero en este caso ya dije, capaz es mucho. Capaz es mucho. Capaz es mucho. Pero bueno, por lo cual me llamó la intriga de investigar un poco para traerles la columna casetera de la historia y la evolución del mate, para ver cómo llegamos a eso, desde dónde partimos para llegar a eso que acaban, esa cosa rara que acaban de ver, ese daño visual que les he hecho, cómo llegó ahí. Pues bueno, vamos a ver cómo se originó, de dónde viene, quizás eso nos dé un indicio de para dónde va el mate entonces, porque no es poca cosa, ojo, no es poca cosa, no es solamente una bebida, no es solamente un acompañamiento. Sabemos que en este país es muy importante, o sea, es lo único que podés decir, che, o sea, cuando pensás en argentinidad, por lo general te vas o al fútbol, o a Messi, Maradona, etc., o la selección muchacho y todo eso, o te vas pa'l mate. Es como nuestro otro emblema patrio, ¿no? También. Así que quiero que hablemos un poquito de eso, de la historia de cómo llegó hasta ahí el mate. Mientras tanto les digo que voy a cerrar la encuesta de hace un rato. Oficialmente el video de el choque de izquierdo de derecha concluye con un 67% de que es una maravilla. Fue una maravilla, bien, perfecto, les gustó, perfecto. Traje un video de carajo al canal y al menos me enervó, o sea, entretenimiento generó. Pero bueno, volvamos al mate y volvamos al meollo del asunto y de la cuestión, porque esto para mí es sumamente interesante. La yerba mate, Flex paraguariensis, Ilex paralaguerensis, es un árbol nativo de Sudamérica. Sus hojas son utilizadas para elaborar diversas infusiones tales como el mate, el tereré o el mate cocido. O sea, mate, digamos. Estoy leyendo esto y digo, mate. Sus orígenes, ¿sabes a dónde se remontan? Al pueblo guaraní, que se extendía desde el Amazonas hasta el Río de la Plata, y su historia tiene un muy largo recorrido. Para 2013 el mate ya había sido declarado infusión nacional por el Congreso de la Nación. Sin embargo, un año más tarde, el 17 de diciembre de 2014, se sancionó la ley 27.117, disponiendo que el 30 de noviembre de cada año se celebra el Día del Mate, en conmemoración al caudillo Andrés Guacurari y Artigas, más conocido como Andresito. De forma guaraní, Andresito, de familia guaraní, Andresito nació el 30 de noviembre de 1778 en Santo Tomé, Corrientes, y gobernó la denominada Provincia Grande de Misiones. Pero vamos al origen, ¿ok? Porque en un principio, como ya lo dije, los custodios y usuarios de la yerba mate eran los guaraníes. Utilizaban las hojas como bebida, objeto de culto y también moneda de cambio en sus trueques con otros pueblos. Ka en guaraní significa yerba. Ka, planta y selva. Para este pueblo el árbol de la yerba mate no era algo más, sino que era un regalo de los dioses, lo cual me parece bien. Me parece correcto pensarlo así. Porque después con el tiempo se fue difundiendo su consumo, y sus virtudes, porque bueno, ya saben que esto
te da como un plus de energía, como que te ayuda a sobrellevar el cansancio. Es todo ganar con esta bebida. Se extendió por todo el Virreinato de la Plata, del Río de la Plata, fueron los conquistadores y años más tarde los jesuitas introdujeron el cultivo en reducciones o misiones jesuitas guaraníes. Gracias a ellos la yerba mate se popularizó. De esta manera fue que tomar mate se transformó en una de las tradiciones que, como pocas, se mantiene casi inalterada desde hace siglos, arraigándose y expandiéndose alrededor del mundo. Pau Navajas, el autor del libro Caapora, el espíritu de la yerba mate, afirma que tomar mate es una de las costumbres vigentes en nuestro país desde antes de la independencia. Navajas esclarece en su texto que durante las acaloradas discusiones que habían en la casa de Tucumán, por ejemplo, entre tantos eventos, asegura que se estaba tomando mate. O sea, mientras este país estaba en planeamiento, ni siquiera en pañales, ¿viste? Planeando, como diciendo, che, esto puede ser un país. Literalmente estaban ahí los próceres. Esto puede ser un país, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Creo que puede ser un país. La historia se escribió posteriormente y por ello se perdieron algunos detalles de la vida cotidiana, pero seguramente los congresales tomaban mate. De hecho, todos los que trabajaban lo hacían mientras ejercían sus labores, exactamente como ahora. O sea, acá vemos que esto es transversal a la historia de nuestro país. Asimismo explica que gracias a los relatos de los forasteros que llegaban a explorar estas tierras se pudo reconstruir que el mate atravesaba todos los estratos sociales. Esto ya y me parece sumamente interesante porque unía e igualaba el consumo. O sea, el mate se tomaba por ricos, pobres, amos, esclavos, nativos, españoles, hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Todos tomaban mates, pero había una diferencia sustancial entre el consumo de mates de alguien pudiente que alguien que no, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa y resulta que ya desde aquellos tiempos, desde la época de las luchas independentistas, ya habían diferencias en cuanto a qué mate tomaba cada quien. O sea, a ver, acá les leo un poquito más. Navajas cuenta que la manera de distinguir las clases sociales no pasaba por consumir mate o no hacerlo, sino que por los aditamentos que se incluían tanto en la receta como en los objetos para beberlo, porque los aristócratas de la época volvían a la infusión más selecta. Le agregaban leche, crema, canela, clavo de olor y mandaban a labrar en sus mates a Potosí con la plata de ahí, con el material plata. Cuanto más ostentoso y elaborado sea ese mate, más refinado sea, denotaba claramente un estrato social mucho más alto que el que tenía, bueno, el que tenía un pocillo. Este era un pocillo, un buen mate de maderita así, o de calabaza, pero bueno, ahí estaba la gran diferencia, digamos, en el tipo de... O sea, es exactamente igual que ahora. O sea, veo esto, estaba investigando para esto y me di cuenta que no ha cambiado nada. O sea, todos toman mate, no importa el estrato social al cual pertenezcas. Capaz algunos van a tomarlo en un mate caps, en un chetísimo mate caps o un termito Stanley, mientras que el otro, bueno, capaz lo tomó en un termito Stonkley, un Stonkley, que bueno, simplemente es una cuestión de todos tomamos mate, pero bueno, yo lo tomo con más clase que vos. O yo le echo más cositas de las que vos le echas. Bueno, eso por ejemplo ahora sí es un poco diferente porque toda la gente le mezcla sus cositas. Yo agradezco mucho. Yo arranqué a tomar mate. Realmente, mi primer mate fue muy joven. O sea, me lo preparé como teniendo 8 años, creo. Estaba viendo crecer plantas porque tuve una huerta. Tenía 8 años. Esta historia de niño de campo, ¿viste? Historia de niño de pueblo, ¿ok? Ni siquiera eran tierras mías o de mi familia, era una casa que alquilábamos, pero tenía un buen patio. Y de ese patio me fui a hacer una huertita. Porque en la casa que yo había vivido antes, que era de mis bisabuelos,
Tenía una huerta gigante donde había papas, zanahoria, cebolla, choclo, gallinas, patos. Tenían de todo en esa casa. Cuando nos mudamos, a un lugar, incluso más, no tan lejos, realmente estaba como a 2 cuadras. Pero yo quería tener mi propia huertita, ¿viste? Entonces fui al hospital que estaba al lado de mi casa. En esa época yo vivía al lado del hospital de Chicoana. Y me acuerdo que estando en el pueblito, podías ir al hospital a pedir semillas en ciertos días. Entonces te daban semillas. Y yo planté esas semillas, me hice una huertita y dije, bueno, ahora me toca ver, después de haber labrado la tierra con mis manos y haber puesto las semillitas, me toca sentarme a ver crecerlas. Entonces me hice un mate, mi primer mate, o sea, tengo el recuerdo grabado de mi primer mate, incluso me acuerdo que la bombillita tenía como un pequeño puntito rojo en medio, no sé, perdí esa bombilla, era de mi bisabuela, no sé dónde estará esa bombilla, ojalá la encontrara. Pero bueno, la cosa es que tomé mi primer mate. Y no me gustó una mierda, la verdad. Y después también me di cuenta, che, estas plantas no crecen de un día al otro, ¿no? O sea, no es que recién las planté y me siento a verlas crecer y las voy a ver crecer. 8 años, gente, 8 años. Así que tiré la mierda al mate, tiré la mierda a la huerta, la dejé ahí. Los zapallos crecieron, eso sí, esos no necesitaron más cuidado. Y me fui a ver Cartoon Network. Pero bueno, después volví a tomar mate ya en la universidad, o sea, ya habiéndome mudado de mi pueblito y con un montón de gente alrededor que se la pasaba tomando mate y fumando pucho, dije, tengo que encajar. Voy a tomar mate y fumar pucho. Y hoy por hoy mantengo eso, ya ni para encajar, ¿viste? Porque lo hago solo en mi casa. Pero bueno, pequeño story time, volviendo al programa que los concierne. Miren, acá tengo, en la pantalla, no se va a ver porque está muy chiquito, pero les recomiendo googlear esto. Acá tengo una línea de tiempo de los mates hechos por, el autor está ahí, pero no, a ver, ya les digo bien quién es el autor de esta maravilla. Porque es una línea de tiempo del autor Guillermo Matías Pauluc, diseñador industrial de la Universidad Nacional de La Plata, que hizo esta línea de tiempo de mates donde podemos ver cómo han evolucionado los mates. O sea, hay mates con manijitas, con más ostentosos y todo, hasta llegar hasta los mates de plástico. Pero bueno, tengo más info, igual tengo más info. No es solo esto, quería que vean este laburo que alguien se mandó, así que después lo buscan. Buscan línea de tiempo del mate de la universidad, como les dije, Nacional de La Plata. Seguro la encuentran así, yo lo encontré así que les recomiendo esta línea de tiempo, me pareció sumamente enriquecedora. Así que bueno, volvamos, porque nos quedan todavía unas cositas con respecto a la evolución del mate en la historia. Porque, bueno, como ya les había dicho en su momento, quienes popularizaron y extendieron más allá de nuestro país el uso del mate y los cultivos eran los jesuitas. Incluso cuando llegaron a Europa con el mate, allá se lo conocía como el té de jesuitas. Té de los jesuitas, no es un té, boludo, pero bueno, está bien. En 1903, en Santa Ana, provincia de Misiones, se realizó la primera plantación de yerba. Hasta entonces, aún por muchos años, la yerba que se consumía provenía de la selva. Ojo, antes de eso, antes de 1903, la yerba mate provenía de la selva, de plantas silvestres que crecían en manchones con gran densidad de árboles llamadas islas. A consecuencia de la tala de árboles, fue moneda corriente por siglos, se terminó insumiendo por completo el recurso que parecía inagotable, o sea, secaron el recurso. Solo con las plantaciones sistemáticas el cultivo de hierba volvió a hallar su lugar en la historia. O sea, qué lindo era antes. Pero bueno, más allá de eso, la costumbre de tomar mate se mantiene inalterada desde hace ya 5 siglos de historia, o sea, con sus más y sus menos, de dónde viene el mate, a dónde va, quién lo toma, en qué forma. Lo tomas capaz en una de estas que es como de metalcito, lo tomas en uno de plástico, lo tomas en uno de madera, como se debe, como, como el gauchito Gil lo querría, me parece perfecto. Pero bueno,
sea cual sea, son distintas variantes del mate, lo cual... la costumbre se mantiene, La costumbre se mantiene. Pero por sobre todo, o sea, y ahora quiero ir como para ir cerrando un poco esta columna, ¿por qué se mantiene tan inalterable todo esto? ¿Por qué este consumo es tan importante? Porque, por ejemplo, cebar, eso me parece también muy bonito cuando lo encontré, que cebar no significa servir, no significa servir mate. Cebar significa alimentar, es como compartir alimento, porque lo que mantiene esta costumbre tan inalterable es no solamente el hecho de tomar mate para su parte más servil, más utilitaria, que es como que tenés algo para tomar constante mientras estás trabajando, sino que por sobre todo la costumbre de las ronditas del mate es lo que lo mantiene vivo, porque no es solamente un elemento de utilidad, sino un elemento de socialización y de acompañamiento. Me pareció muy linda la frase que encontré hace rato, que era esto de el mate no distingue realmente, porque estás en una rondita con quien sea, la persona del ámbito que venga, quizás sumamente diferente a vos, a tu manera de pensar y a su forma de creer, pero pueden compartir un mate, a menos que tome dulce. Entonces le mandas a la mierda. Le mandas bien a la mierda. No, mentira, mentira. Yo tomo de ambas formas, ¿eh? Ojo, ojo, yo tomo tanto dulce como amargo. Es verdad que ahí sí hay una gran división, ojo, esa parte no es tan bonita. Ahí eso genera disputa, gente, genera mucha disputa el mate dulce o amargo. Yo lo tomo de ambas formas. Tengo esta regla: si lo tomas dulce, es con un bollito, un pancito, pensamientos panaderos de por medio. Si lo tomas así nomás, tiene que ser amargo. Tiene que ser amargo. Pero bueno, quiero quedarme con la parte bonita de que esto es una costumbre que básicamente nos hermana y nos acerca. No importa el grupo social, o sea, encontrás un grupo de alto estrato social, están tomando mate en un Stanley, sí. Después encontrás otro grupo que está tomando en un Lumilagro, que aparte el dueño del Lumilagro se cree que es Stanley y no lo es. Creo que ese tiene muy... Ese tema para otro día, pero por si se enteraron del quilombo con Lumilagro, no vuelvan a comprarle un milagro. Busquen otro. Pero bueno, a fin de cuentas, el mate nos acerca y nos hermana. Y por eso quería hacer esta columnita rápida para hablar un poco de esas cosas que para mí son importantes de nuestra propia identidad como comunidad y como país. Así que a su salud va este ruidito de mate. Y culminamos la columna casetera del día de hoy. Qué rápido que está pasando el episodio, ya vamos 1 hora y 15. Hora y 15. Y yo realmente siento que arrancamos recién. No sé que ustedes cómo la están viviendo, cómo la están pasando. Espero que bien, ojalá, y yo me alegraría mucho si es así. Así que ya saben, si quieren comentarnos algo en la cajita de comentarios del chat en vivo acá abajo, pues están completamente invitados, invitadas, invitatres a hacerlo.